Buenas tardes, hoy presentaremos acerca de la química en general. En este equipo se presentan su presentador Juan, Paola, Frida, Jorge y Caro. Teoría atómica. En el siglo V a.C., un filósofo llamado Demócrito propuso la idea de que la materia estaba consistida por partículas muy diminutas o invisibles, las cuales se consideran átomos. John Dalton afirmó esta idea en 1808, donde la estructura del átomo él proponía que era una esfera maciza invisible, la cual con varios experimentos se llegó a consistir que tenía protones, neutrones y electrones. Estos últimos fueron descubiertos por J. J. Thomson en 1897, usando rayos catódicos. Robert Milford en 1909 fue el que participó a la idea de medir la carga negativa del electrón. Esto mismo llegaron esos dos a que el átomo no era invisible como proponía Dalton. Bueno, ahora vamos a continuar con la radioactividad. ¿Qué es la radioactividad? La radioactividad se define como aquel fenómeno en el cual los átomos son inestables y espontáneamente se pueden desintegrar, lo cual genera tres tipos de radiación. La primera radiación, que es la radiación alfa, la cual es muy poco penetrante y no llega a atravesar ningún tipo de superficie. La radiación beta, que es más penetrante, pero no más que la gamma. En la radiación beta lo que se va a liberar son electrones o positrones, que un positrón es una partícula la cual tiene las mismas características que el electrón. La única diferencia es de que va a tener energía positiva. Y finalmente tenemos la radiación gamma, que esta es la más penetrante de todas y en la cual es más utilizada, por ejemplo, en situaciones que se requieren radioterapia, como para tratar el cáncer, o también en la radiación alfa, en esa se requiere para la datación del carbono 14, e incluso hay radiaciones que se llegan a utilizar para energías nucleares. Y el principal precursor es Anton Henry Becquerel, y posteriormente Marie y Pierre Curie hicieron dos grandes descubrimientos, que fue la del polonio y la del radio. Ahora les voy a hablar del protón, núcleo y neutrón. En 1900 ya se conocían dos características fundamentales del átomo. Una era que tenían electrones y la otra era que eran neutros. Por eso, Thomson propuso un modelo que se llamó el modelo de budín de pasas, porque decía que era una esfera cargada positivamente con los electrones incrustados en ella. Sin embargo, en 1910, Rutherford, quien estudió con Thomson, realizó una serie de experimentos con láminas muy delgadas de oro, en el cual descubrió que existía un centro conglomerado al cual llamó núcleo, y que esas cargas positivas se encontraban dentro de él, a la cual llamó protones, con una masa de 1.67262 por 10 a la menos 24, 1840 veces la masa de un electrón. Sin embargo, ese problema todavía no estaba completamente resuelto hasta que Chadwick en 1932 hizo un nuevo modelo en el cual nos decía que los protones estaban junto con los neutrones dentro del núcleo, gracias a experimentos ahora con láminas de berilio. Para poder identificar un átomo es necesario conocer la cantidad de protones y neutrones que tiene. Para conocer su número atómico, simplemente es necesario conocer la cantidad de protones que conlleva dentro de su núcleo. Para conocer la masa atómica, simplemente es sumar la cantidad de neutrones y protones que tiene. Como todos ya sabemos, pues un átomo es una molécula neutra, por lo cual tiene la misma cantidad de electrones que de protones. La mayoría de elementos que conocemos en la actualidad fueron descubiertos entre 1800 y 1900. Durante esos periodos,
Los químicos se centraron en buscar una forma de organizarlos, ya que descubrieron que la mayoría de estos elementos compartían ciertas similitudes. Pero no fue hasta 1869 en donde Dmitri Mendeleev creó lo que hoy se conoce como tabla periódica. En esta, él dividió los elementos en tres grupos principales: metales, metaloides y no metales. Los metales son principalmente conductores de calor y electricidad. Los no metales no son conductores ni de calor ni electricidad. Y los metaloides comparten estas características. Además, además de esto, se dividió la tabla periódica en 18 grupos, que son las líneas horizontales, y en 7 periodos, en líneas verticales. Pero además hay 4 grupos que son subunidades de la tabla periódica, la cual es el grupo 1, el cual es conocido como alcalinos, el grupo 2 como alcalinoterros, el grupo 17 como halógenos y el grupo 18 como gases nobles. La nueva era de la física también comenzó en 1900 con el joven físico alemán Max Planck, quien examinó los datos de radiación de los sólidos al ser calentados a diferentes temperaturas. Planck descubrió que los átomos y las moléculas emiten energía discreta o en cuantos, por lo que su teoría vino a cambiar y a revolucionar la física. Para continuar en el tema, tenemos a las ondas y sus propiedades. Las ondas son perturbaciones que se pueden dar tanto en el espacio como en el vacío, en forma de campos electromagnéticos que solo transportan energía y no materia. Entre sus principales propiedades están la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos consecutivos e idénticos. Estas están representadas por una letra griega que se llama lambda. Posteriormente tenemos la frecuencia, que son la cantidad de ciclos que pasan en un segundo. Es un ciclo. Y la frecuencia va a estar dada por una letra griega también que se llama nu. Como tercera propiedad tenemos la amplitud, que simplemente es la altura máxima que puede alcanzar una onda. En este caso, esto es un valle, que es el punto máximo que presenta una onda, y esto es un valle, que es el punto más bajo. Estas propiedades, por ejemplo, la longitud de onda y la frecuencia, nos ayudan a clasificar a las ondas en el espectro electromagnético, en rayos gamma, rayos X, microondas, ya que estas, al ir cambiando, van a dar distintas propiedades. Radiación electromagnética. En 1873, James Clerk Maxwell propuso una teoría en la cual él decía que toda la luz se transmitía a través de ondas, las cuales eran dos tipos de ondas, eléctricas y magnéticas, las cuales compartían la misma longitud de onda, además que ambas tenían una cierta rapidez. Actualmente se dice que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En la teoría de Maxwell se habla sobre la radiación electromagnética, la cual es simplemente la transmisión y emisión de ciertas cargas eléctricas. En la teoría de Maxwell nos habla sobre que entre más grande sea la onda eléctrica, tendrá pues menor energía, y entre más pequeña sea la onda, mayor energía tendrá, por lo cual las radiaciones como los rayos X o los rayos gamma tienden a tener mayor carga eléctrica, porque sus ondas son más pequeñas, y entre más grande sea, como la estación de radio, llegan a ser con menos carga eléctrica, por lo cual no nos hacen tanto daño. Teoría cuántica de Planck. A principios del siglo XX, el físico alemán Max Planck postuló una teoría que pretendía acabar con una problemática de la física clásica, la radiación de los cuerpos negros. En esta teoría, Max Planck postula que la energía no se emite ni se absorbe de manera continua, sino que lo hace a través de paquetes llamados cuantos de forma discreta y más lenta. Estos paquetes llamados cuantos tienen una energía inversamente proporcional a la longitud de onda. Esto lo podemos ver en la siguiente ecuación, en la que pues sí simboliza la energía, y esta letra griega, que es nu, simboliza la constante de luz entre la longitud de onda.
Esta teoría viene acompañada de una constante que se le conoce como constante de Planck, que viene a simbolizar 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Este fenómeno se observa cuando, por ejemplo, se calienta un metal a lo que conocemos como rojo vivo. Cuando aumenta o disminuye su temperatura, podemos ver cómo cambia su tonalidad. Y esto nos demuestra que la energía se está absorbiendo de forma lenta en paquetes de energía y no de forma continua. Bueno, ahora vamos a continuar con el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico tuvo varios precursores, en los cuales el primero que descubrió el efecto fue Edmond Becquerel en 1839. Sin embargo, él no lo visualizó hasta en 1887, que fue Heinrich Hertz el que primero lo vio. En 1888, Wilhelm Halbach descubre que la luz se va a reflejar en una superficie de metal en la cual va a liberar cierta cantidad de electrones. Y finalmente, estos últimos dos precursores se dieron cuenta de que todo dependía de la frecuencia, no de la intensidad, que es la que va a originar cuántos electrones van a liberarse al momento en que la luz refleje al metal. Por acá podemos ver que Albert Einstein en 1905 nos explicó que de la luz salen cuantos de energía, los cuales son llamados fotones, y estos van a determinar cuánta energía se va a liberar al momento en que se le aplique a una superficie de metal. Mientras mayor sea la frecuencia, más electrones se van a liberar, y mientras menor sea la frecuencia, no se van a liberar electrones. Por ejemplo, en la luz visible o de más baja frecuencia, los electrones no se van a poder liberar. En cambio, en luz mayor, como por ejemplo en la luz ultravioleta, se van a liberar mayor cantidad de electrones. Y finalmente, así es como se define el efecto fotoeléctrico, que es la cantidad de fotones que va a emitir una plataforma metálica al momento de aplicarle cierta frecuencia de electricidad. Bueno, finalmente viene la teoría de Bohr, en la cual fue propuesta por Niels Bohr en 1913. Esta teoría nos decía que todos los electrones se encuentran en ciertas orbitales dentro del átomo. Y esto nos dice que si un electrón se encuentra en una orbital más cercana al núcleo, al momento en que pueda brincar, por así decirlo, a otra orbital más arriba, más energía se va a liberar. Esta energía que se libera cuando un electrón cambia de orbital se le conoce como un fotón. Y este mismo va a liberar, además de energía, va a liberar luz. Es lo mismo que, bueno, esto puede suceder de forma regresiva. Si un fotón se libera al momento de que un electrón va a cambiar de orbital, al momento de que se regrese, va a suceder lo mismo. Hemos viajado desde la teoría atómica de los antiguos griegos hasta la estructura del átomo que conocemos hoy. Comprendimos que el mundo a nuestro alrededor se rige por las leyes extrañas y fascinantes, donde la teoría cuántica nos reveló que la energía no es continua, sino que se emite en pequeños paquetes o cuantos. Las propiedades de las ondas y la radiación electromagnética nos demostraron la dualidad onda-partícula de la luz, un concepto revolucionario. El trabajo de Planck fue fundamental, pues sentó las bases para todo lo que vino después. En resumen, la física cuántica no solo transformó nuestra comprensión del universo,
sino que también impulsó avances tecnológicos que hoy damos por sentado, desde los láseres hasta la electrónica, y esto es solo el principio.